Muy bien, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Info Federal por Telemax. El gusto, el placer de siempre de acompañarlos. Patricia Brochero y quien les habla, Fabián Miró. Hola Fabián, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos, buenos días para todo nuestro equipo que está allí detrás de cámaras y también, por supuesto, buen día para toda la gente que tempranito ya sintoniza Telemax y empieza a informarse con Info Federal, todo lo que tiene que ver con el mundo agropecuario. Ustedes lo conocen acá, todos los días de 8 a 10. Así es, mañana comienza el Congreso de APRESIT, será la 33ª edición, si mal no recuerdo en este momento, la segunda consecutiva en la Sociedad Rural de Palermo. Allí estaremos 2 días recabando notas, hablando con la gente, interiorizándonos de las últimas tecnologías, porque si algo se destaca en el agro argentino es la innovación tecnológica. Somos porque somos argentinos, los creadores prácticamente de la siembra directa. Y bueno, queremos hablar obviamente con el japonés. el japonés, famoso antes de conocerlo. Claro, el de la siembra directa de arroz, only rice, please, solamente arroz, por favor. Así que bueno, pero con siembra directa no sé cómo se traduce en inglés, así que ya estamos estudiando al respecto. Algo, claro. En japonés no, ni ahí, ni idea. Por ahí te aprendes eso, aunque sea un saludo. Claro, aunque sea un saludo, ¿cómo le va, cómo anda? Sí, está bien. El último Shogun creo que fue lo último que vi relacionado con el Japón, pero el Japón es un país que ha crecido de una manera increíble. No nos olvidemos que le tiraron la bomba de Hiroshima y Nagasaki, 2 crímenes de lesa humanidad que nunca se juzgaron, obviamente, porque vienen de otro lado, pero resurgió entre las cenizas verdaderamente y hoy es una potencia mundial realmente admirada por todos, ¿no? Y no tiene mucha superficie, perdón, antes de ir a los títulos, ¿no? Es un país que no tiene mucha superficie, tiene muchas montañas, tiene grandes ciudades, grandes urbes, no hay lugar donde vivir porque son muchos realmente los que habitan en esa isla, ¿no? Y bueno, pero siempre tienen algo y se las ingenian para producir. Y seguramente esto de la siembra directa tiene que ver con eso, ¿no? Con la poca superficie y todo lo demás para ganar tiempo. Veremos, lo vamos a escuchar si podemos hablar con él al menos. Después le voy a pedir a la producción si me pasan el teléfono del contacto que nos dijo que nos iba a hacer el contacto justamente. No quería decir contacto, pero no me salía otra palabra, perdón. Es muy temprano. Va a propiciar el encuentro. No propiciar el encuentro. Gracias, señora. Gracias, licenciada. Muy amable. Puede empezar el mate si quiere. Muy bien. Bien, pero antes... Los títulos. Alerta en ganadería. Los datos de vacunación confirman una caída del stock. Los datos del SENASA confirman una merma de las cabezas de ganado que incluye una pérdida sistemática del número de vientres, según analizó un informe de Rosgan. En Mendoza refuerzan el control sanitario contra la polilla de la vid. La provincia lanza un plan integral para asistir a más de 9.000 productores vitícolas. En la lucha contra la polilla de la vid incluye aplicaciones aéreas, drones, feromonas e insecticidas de bajo impacto ambiental. Soja se expandió la resistencia de un hongo a los fungicidas estrobilurrinas. Así es por la flexibilización de la barrera sanitaria para que ingresen cortes con hueso plano desde zonas libres de aftosa con vacunación. La reducción se dio en supermercados del Alto Valle, Río Negrino y en el Neuquén. Medida del gobierno, llegó el asado a la Patagonia, bajó hasta un 30% el precio y estalló una polémica. Es por la flexibilización de la barrera sanitaria para que ingresen cortes con hueso plano desde zonas libres de aftosa con vacunación. La reducción se dio en supermercado del Alto Valle, Río Negrino y en el Neuquén. Comenzamos con todo el desarrollo de la información. Alerta en ganadería. Los datos de vacunación confirman una caída del stock. Se difundieron los datos oficiales sobre la primera campaña de vacunación del año contra la fiebre aftosa y tal como se esperaba, los números confirman una nueva caída en el stock ganadero, aunque con una información adicional. La pérdida sistemática del número de vientres, según analizó un informe del mercado ganadero de Rosario, conocido como Rosgan.
Según las estadísticas publicadas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, este año se vacunaron contra la fiebre aftosa unos 49,4 millones de vacunos, frente a unos 50,6 millones registrados en la primera campaña 2024. En términos absolutos, esto representa una pérdida de 1,3 millones de animales en los últimos 12 meses, equivalente a una caída interanual del 2,4%. Sin embargo, el dato más importante que revelan estas cifras es el fuerte deterioro del stock de vientres. Por vacunación se contabilizaron menos de 21 millones de vacas y cerca de 6,4 millones de vaquillonas, lo que implica, en comparación con el 2024, una reducción total de 825.000 hembras, 406.000 vacas y 418.000 vaquillonas menos en stock. Aquí, digamos, en el renglón de las hembras, vacas y vaquillonas, es considerablemente menor. Si se atiende a la estadística proporcionada por SENASA, el número de vacas en stock registrada su tercer año consecutivo de retroceso, habiendo perdido más de 1,2 millones de cabezas desde el año 2022 hasta la fecha. En el caso de las vaquillonas, se trata del cuarto año consecutivo de disminución, con una pérdida acumulada de 957.000 cabezas entre la vacunación de 2021 y la actual. Es correcto afirmar que esta disminución en el número de hembras refleja los efectos de una prolongada sequía que terminó forzando un proceso de liquidación en muchas zonas. Sin embargo, existe un indicador por el cual no se debería atribuir ya gran parte de este último retroceso al efecto de la sequía. El porcentaje de terneros y terneras destetados en el 2025 evalúa el reporte. Según esta primera campaña de vacunación del año, la cantidad de terneros y terneras registrados fue de 14,5 millones de cabezas, prácticamente sin cambios respecto a 2024. Al comparar esta cifra con el número de vacas en stock un año atrás, el destete aparente, o más precisamente la relación ternero-vaca, fue del 67,9% frente al 65,8% del año previo. Esto indica una mejora en los índices reproductivos, poco frecuente en un contexto extremadamente adverso desde el punto de vista climático. Sobre eso, el informe de Rohan evaluó: es mucho más costoso aumentar el número de terneros mediante una mejora en los índices reproductivos que por el sostenimiento del stock de vientres en producción. Claramente, aunque en términos de eficiencia reproductiva, Argentina aún tiene un largo camino por recorrer. Especialmente trabajando sobre los extremos más deficitarios, no podemos pretender crecer en la producción sin proteger la base productiva, los vientres. Nos vamos a una provincia muy linda. Así es, nos vamos para Mendoza porque allí refuerzan el control sanitario contra la polilla de la vid. La provincia lanza un plan integral para asistir a más de 9.000 productores vitícolas en la lucha contra la polilla de la vid. Incluye aplicaciones aéreas, drones, feromonas e insecticidas de bajo impacto ambiental. Con el objetivo de contener el avance de la polilla de la vid, Lobesia botrana, Mendoza se prepara para desplegar una campaña de control fitosanitario sin precedentes, que alcanzará a más de 9.000 productores y cubrirá unas 130.000 hectáreas de vid en toda la provincia. A través del Fideicomiso de Asistencia Vitivinícola, la estrategia prevé la adquisición de difusores de feromonas, insecticidas específicos, servicios de pulverización aérea con aviones y drones, además de otros recursos claves para ejecutar un plan integral de control. La iniciativa es coordinada por el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza, junto al Ministerio de Producción, y forma parte de una política pública sostenida desde el 2016. Su objetivo es suprimir las poblaciones de la plaga y mantenerlas por debajo del umbral del daño económico, especialmente en aquellas zonas donde se detecta una mayor presión poblacional del insecto. El plan técnico incluye herramientas de manejo como la técnica de confusión sexual, TCS, que se basa en el uso de feromonas pulverizables y difusores de emisión controlada para interferir en el apareamiento del insecto. Este método de bajo impacto ambiental será complementado con aplicaciones de insecticidas registrados en SENASA, categoría 4 o banda verde, considerados seguros para el ambiente y la salud humana. El operativo se desarrollará en etapas. La primera contempla la asistencia a 50.000 hectáreas de viñedos con difusores de feromonas, priorizando áreas de media y alta presión de Lobesia botrana.
En una segunda fase se va a sumar, ¿no?, la aplicación aérea de insecticidas sobre 180.000 hectáreas. Una cobertura que contempla más superficie de la estimada bajo asistencia directa en los oasis norte y este. Para ello, se contratarán servicios de aeronaves, permitiendo una cobertura eficiente y homogénea, además de asegurar trazabilidad en las mezclas aplicadas. En zonas donde no es viable el uso de aviones, se prevé utilizar drones. Vamos a otro tema, ¿te parece? Exactamente, vamos a hablar de la soja ahora porque se expandió la resistencia de un hongo a los fungicidas estrobilurinas. Muy bien. Un estudio de la FAUBA reveló una mutación responsable de una importante resistencia ante altas concentraciones de estas moléculas. Una de las enfermedades de mayor importancia en el cultivo de soja en la Argentina y en todas las regiones productoras es la mancha marrón. Esta enfermedad foliar es causada por un hongo, Septoria glycines, que forma parte de un complejo de enfermedades denominadas de fin de ciclo. Como grupo se han estimado pérdidas de rendimiento de hasta 30% en años lluviosos. Entre los componentes más afectados se encuentra el número y el peso de los granos. La mancha marrón aparece en todas las regiones donde se cultiva la oleaginosa y es de todas las EFC la que manifiesta síntomas primero, desde estadios, incluso vegetativos. La Cátedra de Fitopatología de la Facultad de Agronomía de la UBA, FAUBA, recientemente finalizó un estudio a partir de un muestreo plurianual de lotes de soja de 5 años, 2017, 2021, 2023, 2024 y 2025, en diversas localidades de la región pampeana núcleo. En total se realizaron más de 50 aislados de glicines. Estos fueron evaluados en cuanto a su sensibilidad a fungicidas estrobirulinas. Se evaluó en pruebas de laboratorio la respuesta de germinación de esporas al ser expuestos a diferentes dosis de estrobilurinas. Todos los aislados evaluados resultaron altamente resistentes, es decir, ante altas concentraciones de estas moléculas. Las esporas igualmente germinaron. El 70% de los aislados fueron secuenciados molecularmente y todos presentaron una importante modificación genética, la mutación G143A, siendo dicha mutación la responsable de otorgar a las cepas una robusta resistencia a las estrobilurinas. Ante esta confirmación de la expansión de la resistencia de S-glicines, es de capital importancia que las empresas, técnicos y los productores agrícolas cumplan con las recomendaciones de uso de prácticas de antirresistencia. Entre las cuales merecen destacarse implementar un manejo integrado, nunca dividir las dosis, es necesario que siempre se respete, utilizar mezclas de principios activos que sean todos igualmente eficientes contra el patógeno y complementar con bioestimulantes, aplicar fungicidas solo cuando sea necesario y en el momento correcto. Bueno, vamos a hablar ahora de asado, Fabián, aunque estamos a martes, hay que hablar del asado. Bueno, esta es una medida del gobierno. Claramente llegó el asado a la Patagonia, bajó hasta un 30% el precio, claro está, y bueno, estalló la polémica. Esto es por la flexibilización de la barrera sanitaria para que ingresen cortes con hueso plano desde zonas libres de aftosa con vacunación. La reducción se dio en supermercados del Alto Valle Río Negrino y en Neuquén. La flexibilización de la barrera sanitaria del río Colorado, que desde fines de junio permite el ingreso de cortes con hueso plano a la Patagonia desde zonas libres de aftosa con vacunación, ha reducido el precio del asado hasta un 30% en algunos supermercados del Alto Valle Río Negrino y en Neuquén. De todos modos, los productores advierten que lo que llega del norte de la barrera son cortes pasados de grasa. ¡Apa! Bueno. Y sí, si es eso que estamos viendo, la preocupación va en aumento en el bloque rural patagónico y esta semana, es decir, animales muy grandes. Y esta semana se conoció un nuevo revés. La Justicia Federal rechazó el amparo presentado por la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro. El juez federal de Viedma, Hugo Greca, consideró que la cautelar presentada por los ganaderos no logró probar la manifiesta arbitrariedad del acto atacado. Así, ratificó la resolución del SENASA que permite el ingreso de carne con hueso, plano, costilla, guasado y esternón a la Patagonia.
Las federaciones y asociaciones rurales vienen señalando que la flexibilización significa un retroceso para quienes no vacunamos, debiendo asumir peligros innecesarios y potencialmente graves, tanto sanitarios como comerciales. En diversos comunicados han afirmado, el sentido común indica que la barrera debería ir incorporando y ampliando zonas sin vacunación, y no como en este caso, que nada se modifica y solo flexibiliza hacia zonas libres que nunca vacunaron. Agregan que la reciente habilitación del ingreso de carne con hueso y otros productos provenientes de zonas donde se vacuna contra la fiebre aftosa implica un retroceso que pone en riesgo la sanidad animal, el trabajo productivo y la proyección internacional de toda la región. En relación con el rechazo judicial al planteo de los ruralistas, Roberto Gutiérrez, presidente de la Rural de General Conesa y miembro de la Federación de Sociedades Rurales Rionegrina, indicó: no esperábamos otra cosa, lamentablemente. La semana que viene nos juntaremos en la Rural de Río Negro para evaluar acciones y nos mantenemos expectantes sobre qué resuelven los otros jueces. Se presentaron recursos de amparo en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Además, Gutiérrez indicó: como bloque patagónico estamos esperando que María Beatriz Giraudo, la nueva presidenta de SENASA, se acomode en el puesto para pedir una audiencia lo antes posible para conversar con ella. Sabemos que conoce la zona, así que es fundamental que nos juntemos con quien fuera vicepresidenta del INTA. Mientras se mantiene la tensión con el gobierno nacional, los productores reconocen que el precio de la carne con hueso bajó en la Patagonia tras la entrada en vigencia de la resolución 460 del SENASA, aunque no mucho. El asado ronda actualmente los 13.000 pesos el kilo en supermercados de Río Negro, Neuquén y Chubut.